Saludos, queridos radioyentes. Es un placer poder saludarles a través de la poderosa. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Tony Fontao y Nelson Moreno, que les habla, extendemos una cordial invitación a que se queden con nosotros durante esta media hora para tratar temas relacionados con la palabra de Dios. Y con ustedes, el señor Tony Fontao. Muchas gracias, Nelson, y queremos dar la bienvenida a todos nuestros oyentes. La Iglesia de Dios en Miami está presentando este programa a su tiempo. Nelson, la semana pasada estábamos hablando de los falsos profetas. Estuvimos leyendo en Mateo 24 que Jesucristo nos dice que muchos falsos profetas iban a venir y que muchos lo iban a seguir. Y fuimos a primero de Reyes, capítulo 13, leímos la historia de un profeta viejo que le dio una mentira a un hombre de Dios que estaba haciendo una obra de Dios y que hubo milagro y todo, y este profeta viejo que vivía en ese lugar mintió y le dijo que se le había aparecido un ángel, le había dicho una cosa y le mintió al hombre de Dios. Y el hombre de Dios debe seguir la palabra de Dios, le creyó a este profeta y eventualmente murió. Esta historia tiene que estar ahí en la palabra de Dios por alguna razón. Hay lecciones que Dios nos está tratando de enseñar. Dios no mata a personas o mueren personas así por gusto. Esto tuvo que pasar porque Él nos está enseñando que es muy importante que nos acordemos que tenemos que seguir la palabra de Dios. Y Cristo en el Nuevo Testamento nos dice que muchos falsos profetas iban a venir. Nos quedamos en Jeremías hablando de los falsos profetas, Nelson, Jeremías capítulo 23. Vamos a empezar, nos quedamos en el versículo, tú leíste el versículo 16 y yo creo que yo leí apuradamente el versículo 17. Yo quiero leer otra vez, vamos a leer otra vez versículo 17. Jeremías 23, versículo 17. Y leemos en el versículo 17, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la imaginación de su corazón, dijeron, no vendrá mal sobre vosotros. Fíjate, Nelson, aquí, deja una marca aquí, Nelson, porque vamos a volver a Jeremías 23, pero fíjate que aquí, ve buscando Jeremías capítulo 5, aquí nos enseña que una de las cosas que los falsos profetas tratan de enseñar es cosas suaves, es cosas que no van a pasar mal, no vas a tener problema ninguno, enseñándole cosas agradables, ¿no? Agradables que la persona quiere oír. Y Dios está bravo por eso, porque le están enseñando que va a haber paz cuando Dios dice que no va a haber paz porque no están obedeciéndolo a Él. Deja tu marca, vamos a dejar la marca aquí en Jeremías 23, vamos a ir un momentico a Jeremías capítulo 5, vamos para atrás unos capítulos. Yo quisiera leer el versículo 12, Nelson. Y leemos en Jeremías 5 y versículo 12, negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos cuchillo ni hambre. Fíjate, ¿ves? Negaron a Dios, dice la escritura aquí, y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros. En otras palabras, olvídate de esto, nada va a pasar. Todo tranquilo. Todo tranquilo, aquí nada va a pasar, no vamos a ver cuchillo ni hambre, y eventualmente va a venir. En su tiempo, cuando ya Dios pierda la paciencia y cuando sea el tiempo de Dios, van a venir las cosas que van a pasar. Igual que cuando Noé predicó por 120 años que un diluvio iba a venir, no le creyeron a Noé tampoco. Y decía, esto no va a pasar, que esto con lo otro, nada de estas cosas malas van a pasar. Sin embargo, pasó. Los profetas verdaderos de Dios enseñan la palabra de Dios y no le echan azúcar y no le hacen cuentos de bonito y de cosas y que qué bueno tú eres, porque eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que enseñe, que levante la trompeta y enseñe a mi pueblo su pecado, para que ellos se arrepienten y cambien. El verdadero persona que viene de la palabra de Dios enseña la palabra de Dios. Exacto, la verdad. La verdad de Dios. Vamos ahora otra vez a Jeremías 23, vamos a seguir en el versículo 18, Nelson. Y leemos en el versículo 18, ¿por qué? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y oyó? Fíjate, esa es la pregunta que Dios hace, porque esto es bien importante, esta escritura, porque lo importante es la palabra de Dios.
Esta escritura aquí nos está enseñando que quién oyó su palabra y quién estuvo atento a su palabra, que es lo que y la oyó. Exacto. Porque eso es lo que es importante, la palabra de Dios. Versículo 19. He aquí la tempestad de Jehová saldrá como furor, y la tempestad que está aparejada caerá sobre la cabeza de los malos. En su tiempo, en su momento, cuando sea, va a pasar. No es el tiempo de nosotros, en el tiempo de Dios. Versículo 20. No se apartará el furor de Jehová hasta tanto que haya hecho y hasta tanto que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En lo postrero de los días lo entenderéis cumplidamente. Fíjate, Nelson, esto es importante porque aquí nos enseña que en los últimos días, que es lo que fue la pregunta de los apóstoles a Jesucristo de cuándo él iba a volver, y Cristo le responde, muchos falsos profetas van a venir y muchos van a seguir a esos falsos profetas. Fíjate que hasta el último día esta gente no van a entender. Exacto. Aquí en las profecías está enseñando Dios que en los últimos días es cuando van a entender, cuando empiezan a pasar las cosas que se está profetizando hace muchos años, que eventualmente va a pasar. Y a Entonces pesar que Dios le da tiempo para que se arrepienta. Exacto, para que se arrepiente y cambien su camino. ¿Qué dice el versículo 21? No envié yo aquellos profetas y ellos corrían, yo no les hablé y ellos profetizaban. Quiere decir que eran profetas falsos, no eran profetas mandados por Dios. ¿Qué dice el versículo 22? Y si ellos hubieran estado en mi secreto, también hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo, y les hubieran hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Fíjate, aquí Dios está diciendo, Nelson, que estos falsos profetas, si ellos lo que hubieran hecho hubieran que el pueblo, la gente, las naciones, oigan la palabra de Dios, ¿ok? Está diciendo aquí Dios, mi pueblo, y lo hubiera hecho volver de su mal camino. ¿Qué quiere decir? El verdadero profeta de Dios está enseñando para que salgan del mal camino y vayan al camino de Dios. Esta escritura está bien clara. Dice Dios que estos falsos profetas, si hubieran hecho eso, y que se hayan ido de su maldad, de su obra, de que están haciendo, porque eso es lo que Dios quiere, que ellos sepan que están haciendo mal y que tienen que cambiar. ¿Qué dice el versículo 23? Soy yo Dios de poco acá, dice Jehová, y no Dios de mucho ha. Versículo 24. ¿Ocultaráse alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No hincho yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Fíjate, hay gente que se creen que se pueden ocultar de Dios. Tú sabes, que pueden hacer las cosas y pueden ocultarse de Dios y eventualmente a su tiempo todo va a salir a la luz. Versículo 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Fíjate, y fíjate que hay cantidad que dice que ven cosas y que soñaron y que tuvieron estos sueños Revelación. y revelaciones, y lo que Dios dice es, tú sigues la palabra de Dios. Versículo 26. ¿Hasta cuándo será esto en el corazón de los profetas, que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Fíjate, lo que están haciendo es, como leímos en 1 Reyes 13, que están engañando, tienen engaño en su corazón y lo que están es profetizando en mentira. Versículo 27. No piensan como hacen a mi pueblo olvidarse de mi nombre, con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Fíjate que la enseñanza es para olvidarse del verdadero Dios, y con los sueños de ellos enseñan a obedecer a un Dios que no es el verdadero Dios. Versículo 28. El profeta con quien fuere sueño, cuente sueño, y con el quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, que tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová. Versículo 29. No es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Fíjate, este versículo es bien importante, Nelson, porque aquí dice, no es mi palabra como el fuego. Fíjate, los pobres personas en California, hoy en día se están dando cuenta de lo que es un fuego. Ha habido gente que se han muerto allí y han perdido sus casas
con el fuego. Aquí nos está diciendo la palabra de Dios que la palabra de Él es como un fuego. Exacto. Y dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por eso es que hay mucha gente, vaya, el verdadero ministro de Dios, el verdadero profeta de Dios, el verdadero maestro de Dios, la gente no quiere ir a la verdadera iglesia de Dios porque la verdadera iglesia de Dios van a enseñar la verdad. Y ellos se enojan. Y entonces se van a poner bravos porque no quieren oír lo que tienen que hacer, porque Exacto. la palabra de Dios dice aquí que es como un fuego, que pica, Y como un martillo. y como un martillo que Quebranta. rompe. Deja aquí una marca, Nelson, porque vamos a volver a Jeremías 5 otra vez, Jeremías 5, y vamos a leer el versículo 14. Jeremías 5, Y leemos versículo 14. Jeremías 5 y versículo 14. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque hablaste estas palabras, he aquí yo pongo en tu boca mis palabras por fuego y a este pueblo por leños y los consumirá. Fíjate que la palabra de Dios, eventualmente, eso es lo que va a pasar. ¿Ok? En su tiempo, eso es lo que va a pasar, porque la palabra de Dios es como el fuego y es como un martillo que quebranta la piedra. Es fuerte. Quiere que el pueblo, las naciones cambien, se arrepientan y cojan el camino de Dios y que obedezcan las leyes de Dios. Versículo 30, ¿no? Por tanto, he aquí yo contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Esto es Jeremías 23, estamos en Jeremías 23, versículo 30. 30. Aquí dice, por tanto, aquí yo contra los profetas. Quiere decir que Dios está contra los falsos profetas esto. Por eso es que tenemos un libro entero aquí, lo que están hurtando las palabras de Dios, están haciendo cuentos bonitos, están echándole sirope a las palabras, Exacto. poniendo las cosas bonitas y no están diciendo lo que la palabra de Dios dice. Versículo 31. He aquí yo contra los profetas, dice Jehová, que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Fíjate, ¿ves? Aquí mismo, en esta misma escritura, te lo demuestra. Que endulzan sus lenguas. Tienen sirope. Exacto. Tú sabes, hablan cosas bonitas, cuentos de esto, historias. Pero la palabra de Dios, y el problema es que las cosas que están hablando no es que Dios se las ha dicho. No viene de la palabra Hablan de su Dios. propio corazón, de su engaño. Exacto. Versículo 32. He aquí yo contra los que profetizan sueños mentirosos, dice Jehová, y contáronlos e hicieron herar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Fíjate que aquí él está contra esos falsos profetas que son de sueños mentirosos. Están haciendo errar al pueblo de Dios con lo que están enseñando. Y son muchos. Y Cristo nos dice en el Nuevo Testamento que son muchos y muchos están siguiendo a estos falsos profetas y estos falsos maestros. Que dice versículo 33. Y cuando te preguntare este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿qué es la carga de Jehová? Les dirás, ¿qué carga? Os dejaré, ha dicho Jehová. Sí, porque muchos de esta gente dicen que las cosas de Dios es una carga, Exacto. es un peso, es un problema. Y eso es lo que están diciendo. Versículo 34. Y el profeta y el sacerdote o el pueblo que dijere carga de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Fíjate, no solamente sobre él, pero sobre sus hijos, Exacto, familia. sobre su familia y sobre su casa. Es una cosa bien seria, ¿ok? Es una cosa bien seria, porque dicen que las cosas de Dios es una carga. Exacto. Cuando Dios nos dice que si cogemos su yugo es fácil. Es liviana mi. Exacto. Versículo 35. Así diréis, cada cual a su compañero y cada cual a su hermano. ¿Qué ha respondido Jehová y qué habló Jehová? Y nunca más os vendrá a la memoria decir carga de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por carga, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Fíjate, una cosa que yo he aprendido por los años, ¿no? Es que esto es lo que hacen. La palabra de Dios es como que la pervierten, la cambian, la viran completamente y no quieren enseñar lo que el pueblo tiene que hacer, lo que las naciones tienen que hacer. Completamente las cambian. Vamos ahora al Nuevo Testamento, ¿no? Son a nuestro Señor Jesucristo.
porque fue la primera respuesta que le dio a los discípulos, era que muchos falsos profetas iban a venir. So, vamos ahora a Mateo capítulo 7. Yo quiero empezar a leer Mateo capítulo 7. Vamos a empezar a leer, Nelson, en el versículo 14. Y leemos en Mateo 7, versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Fíjate, esta escritura es bien importante, Nelson, porque dice que es estrecha la puerta. Para entrar a la vida eterna, para entrar en el reino de Dios, es una puerta estrecha. Y angostoso es el camino que lleva a la vida. En otras palabras, en la vida, donde te lleva a destrucción, es bien ancho. Y fíjate que Cristo aquí dice que son pocos, no son muchos. Fíjate, Cristo le dice a los apóstoles, muchos son los falsos profetas y muchos van a seguir esos falsos profetas. Pero aquí Cristo dice que van a ser pocos lo que hayan, la entrada estrecha, que es para entrar a la vida eterna. A la vida eterna, que tiene que ver con el reino de Dios. Exacto. ¿Ok? Fíjate la diferencia, la enseñanza del Señor, nuestro Señor Jesucristo, que es completamente diferente de lo que enseña en el mundo. Dice que es estrecha y que son pocos los que la hallan. Versículo 15, ¿qué dice? Y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Fíjate, este es nuestro Señor Jesucristo, Nelson, ¿ok? Estos son gente que lucen como ovejas, ¿ok? Lucen como ovejas. Ministros que parecen que están predicando para la palabra de Dios. Que son falsos profetas, que tú lo miras y lucen como ovejas. Pero dentro, dice Cristo, son lobos rapaces, ¿ok? Uno de los peligros más grandes que tiene la oveja es el lobo. Exacto. El lobo. Y entonces, pero fíjate que se tienen que disfrazar, tienen que lucir que son cristianos, tienen que enseñar que son profetas verdaderos, maestros verdaderos, pero dice Cristo, son lobos rapaces. Y Cristo dice en Mateo 24, son muchos. Son muchos, sí. Mateo 24 leímos la semana pasada, son muchos. ¿Qué dice versículo 16? Estamos en Mateo 7, versículo 16. Versículo 16, por su fruto los conoceréis. Cógense uva de los espinos o higos de los abrojos. Fíjate, esto es bien importante porque los frutos tú vas a conocerlos si son verdaderos profetas o verdaderos maestros. Ningún hombre que esté diciendo que está enseñando la palabra de Dios y abusa de niños puede ser un verdadero maestro. Porque los frutos enseñan que no es un verdadero maestro. ¿Ok? Eso es importante que se acuerden, porque por los frutos lo vas a conocer. Es importante que nos demos cuenta de eso. Cualquier persona que dice que es un ministro de Dios y está teniendo malos frutos, eso dice que es un lobo. Exacto. Dentro es un lobo, no es un maestro de Dios, es un falso profeta. Versículo 17. Así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. En otras palabras, si tú eres malo, si tú eres un fruto malo, va a salir los frutos malos. Si tú eres un fruto bueno, vas a salir frutos buenos de tu vida. Eso está bien claro lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo aquí. Versículo 18. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, cortase y échase en el fuego. Fíjate que eventualmente, igual que leímos que la palabra de Dios es como el fuego, aquí enseña que el árbol que no sirve va a echarse en el fuego eventualmente. Versículo 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Quiere decir que tú vas a saber los frutos de esas personas para identificar quién es el verdadero profeta y quién es un falso profeta. Versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjate, aquí está diciendo que no es el que dice por palabra, Cristo, Cristo, Señor, Señor. No, es el que dice aquí, el que hace la voluntad de mi Padre. Hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y no hablarlo, sino hacerlo. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Quiere decir que esta gente hicieron cosas, ¿okay? En el nombre de Cristo. Como dijo Cristo, van a venir en mi nombre. Así que esta gente, hasta sacar un demonio es una cosa seria. Exacto. Y lo sacaron.
por lo que dice aquí, porque aquí no le dice Cristo que no lo hicieron. Pero sin embargo, mira la contesta de Cristo, versículo 23. Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Y en inglés dice lawlessness, que quiere En el decir original es destituido de la ley. O de sea, la ley. En otras palabras, que son gente que no no están tienen en obedeciendo, cuenta la ley de no Dios. quieren obedecer la ley de Dios. Eso es lo que quiere decir esta escritura, que son obradores de maldad, no son obradores de la palabra de Dios o de los mandamientos de Dios. Versículo 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. O la roca. En otras palabras, la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, aquí está bien claro que dice que no solamente oír las palabras, porque mucha gente oye las palabras, pero no la pone en acción. No solamente oír las palabras, sino lo que la hacen, ¿ok? Hay que hacerla. Hay que practicarla. Hay que practicarla. Exacto. Si no la practica, te dice que es un hombre que edificó su casa. Si la hace, es un hombre que edificó su casa sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 25, ¿qué dice? Y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y combatieron aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Sobre la roca, estaba fundada sobre Cristo. Todos nosotros vamos a tener lluvias, todos nosotros vamos a tener ríos, todos nosotros vamos a tener viento. Hoy en día hay gente que tiene fuego en California. Vamos a tener dificultades en nuestra vida. Pero si nosotros estamos fundados en Cristo, va a pasar todas esas cosas y vamos a estar firmes. Y vamos a permanecer. Permanecer porque estamos en la fundación de Cristo, en la roca, que dice el versículo 26. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Fíjate, Nelson, lo bien compararé. importante que dice aquí, oír las palabras no es suficiente. Exacto. Hay que ponerla en práctica. Si esta gente oye las palabras y no las hacen, ¿qué es lo que pasa? Les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, hicieron ímpetu en aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Quiere decir que van a venir la lluvia, van a venir los vientos de la vida La normal tempestad, que tenemos, los problemas que vamos a tener y la casa se va a caer. Porque no está fundado en Cristo, no está fundado en la roca. Versículo 28. Y fue que como Jesús acabó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Que quiere decir enseñanza. Exacto. Versículo 29, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Yo quería decirle una escritura más en Mateo 22, 14, porque no estamos quedando sin tiempo, ¿no? Queremos dar los teléfonos para el folleto que estamos ofreciendo. Mateo 22, versículo 14, dice, porque muchos son los llamados y pocos los elegidos. Esto está bien claro, Nelson. Muchos, dice Cristo, va a haber muchos falsos profetas, ¿ok? Y muchos van a seguirlo. Sin embargo, dice Cristo que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Otra vez, la Iglesia de Dios en Miami está presentando este programa a su tiempo. Estamos haciendo este folleto, si lo quieren pedir, es gratis, que se llama La llave del libro del Apocalipsis, porque aquí nos enseña muchas llaves, que es Cristo el que abre las llaves y nos enseña sobre todo esto que tiene que ver con los falsos profetas, porque la primera respuesta que Cristo habló, que le dio a sus discípulos cuando él volviera, que iba a haber muchos falsos profetas y mucha gente iban a seguirlo. Eso es una cosa importante que ustedes se atiendan. Siempre acuérdense de seguir la palabra de Dios, apunten las cosas, apunten las escrituras y los versículos, vayan a buscarlo ustedes mismos. Aprendan siempre a buscar todas las cosas de la palabra de Dios, que es muy importante que se acostumbren siempre a seguir la palabra de Dios. Otra vez, la Iglesia de Dios en Miami ha presentado este programa a su tiempo y lo veremos otra vez la semana que viene.